Crea un efecto wow combinando tipografías. Hola Wow People, finalmente llegamos al tercer y último de los 3 capítulos especiales sobre tipografías. Como han podido ver, el tema es hermosamente extenso, sin embargo en los posts anteriores me dediqué a compilar la información necesaria y relevante para ti, Trabajovier, que te encargas de crear tus propios diseños aunque no seas diseñador, y también para los colegas que como yo gustan de refrescar los conocimientos de nuestra carrera. Este IGTV une la información de los 2 capítulos anteriores y cómo empleando esos principios más otros tips igual de interesantes podrás comprender un poco más de cerca la composición empleando un vehículo comunicativo tan importante como lo es el uso de la tipografía en el diseño gráfico. Quédate conmigo y veremos un poco más sobre tipografías. Recordemos el contenido de la tipografía y su anatomía. Hablar de anatomía supone un cuerpo, por eso las letras también tienen uno y poseen partes similares a las nuestras. Los trazos punteados son una guía. Iniciamos con una línea base donde imaginariamente se asientan las letras. La G muestra la unión de un trazo curvo con otro recto, el espolón. La G y la S ocupan la altura de las mayúsculas. La sinuosidad de la S describe su rasgo como asta ondulada o espina. Mira estas minúsculas. La D muestra su rasgo ascendente y la J su descendente. La X nos enseña la altura de las minúsculas entre las líneas media y base. La sílaba Fi nos señala una ligadura o unión de las 2 letras que también pueden escribirse por separado. En todo su esplendor, la B mayúscula exhibe sus lóbulos superior e inferior y su marcada cintura de avispa, y la imponente K nos señala sus 3 partes. Una, el brazo o trazo que surge de su asta vertical y en este caso es diagonal, pero en otras letras puede ser horizontal. 2, la cartela o apófice, pequeño trazo curvo enlazando el asta vertical con los terminales o remates. Y 3, su cola o prolongación inferior. Aquí ves a Product Sans, una familia tipográfica o colección de tipografías que comparten rasgos comunes como la característica de su trazo sin adornos o serifas. Sus diferentes pesos y anchos distinguen a cada una, lo cual muestra los estilos o variantes de una misma fuente, y con estilo me refiero a light, medium, bold, black, etc. Una asta es ascendente o descendente si sobresale por encima de la altura de X o por debajo de esta, como ven en el caso de la A mayúscula. La barra, también conocida como filete o perfil, es la línea horizontal entre verticales, diagonales o curvas. La contraforma es el espacio interior de la letra, total o parcialmente cerrado. La cruz o travesaño es el trazo horizontal que cruza en algún punto el asta principal, como la F o la T en este caso. El centro de la O y de cualquier letra redondeada se llama ojo. La separación ajustable entre 2 caracteres se conoce como kerning y la de todas las letras de una misma palabra, tracking. El trazo curvo que encierra una contraforma u ojo se llama panza. Esta fuente tipográfica se llama Times New Roman y en estas 2 palabras la ves en su estilo itálica. Nota cómo se ve su ascendente y el ojo de la letra E, que dada su inclinación le da su aspecto diagonal. En la letra L verás que la cola o rasgo de su prolongación inferior es parecido al que anteriormente vimos en la letra T de anatomía. Ya debes recordar partes como barra y ojo que acá te muestro en la tipografía Garamond. El palo o palo seco aplicable a letras sin serifa acá se le consideraría asta, por ser el rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Sin él, sencillamente la letra no existiría. En este ejemplo, la letra G de caja baja o minúscula tiene varias partes. La oreja, pequeño trazo que sobresale de la cabeza en la letra, el cuello o trazo que une su cabeza con la cola, y el bucle o trazo arqueado que cierra desde el cuello para completar su descendente. Luego ves las famosas serifas, también conocidas como remates o gracia, y la gota o terminación en forma de lágrima presente en algunas letras como esta R y la F. Nuevamente vemos la panza de la A minúscula y el ascendente de la F. También está el pie, que es la unión de ambas serifas, y para cerrar otra vez observamos el espacio interno de la A, que en este caso es cerrado y se le conoce como contraforma o contrapunzón. Repasemos ahora la clasificación tipográfica. Empecemos por la Voxa TP,
la clasificación que permite agrupar los tipos de letra en 11 grandes familias. Inventada por Maximilian Box en 1952, fue adoptada en 1962 por la Asociación Tipográfica Internacional ATP y ha sido actualizada en varias ocasiones desde entonces. Vox ATP es la forma clásica de comprender el mundo tipográfico, pues es la que mejor define los tipos de familias tipográficas atendiendo sus rasgos característicos principales, como la forma de ascendentes y descendentes, el grosor de sus trazos, serifas o gracias y el eje de inclinación. Según Vox, las familias se dividen en real, mecanas o egipcias, incisas, didonas, geralda o garaldas y palo seco. En base a esta clasificación encontramos que las tipografías romanas, o también conocidas como román, es el grupo más numeroso de familias tipográficas, tanto como el más usado en la tipografía de edición por su carácter descriptivo y matiz, así como por cuestiones de legibilidad sobre el papel, factor claramente atribuible al remate. Dentro de esta gran familia, Maximilian Box señalaba que a su vez las romanas son tipografías cuyas variantes se clasifican en humanas, garaldas o geraldas, didonas, reales y atípicas o híbridas. Las egipcias o mecanas, que se caracterizan por ser una mezcla entre el tipo romano y la forma sintética. Su aspecto es algo plástico y pueden ser suaves o duras. Y también están las incisas, que son una reinterpretación del carácter de las romanas, dando una riqueza expresiva decisiva para el resultado gráfico final del texto. No se puede hablar estrictamente de remates, pero sí de insinuaciones de remate, como en el caso de las incisas, o de remates muy reducidos, que son las híbridas. Las tipografías palo seco también se les llama lineales y se caracterizan por la ausencia de remates en los extremos. Aparecieron en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX para su uso en impresos comerciales como carteles o etiquetas. Hoy día son muy apreciadas en el uso de pantallas. Entre sus grupos se destacan las grotescas, que se observan como su escritura se asemeja un poco a la romana antigua, de carácter aséptico y sin diferencia en la modulación de los trazos con caracteres estrechos. Un buen ejemplo de ello pudiera ser Franklin Gothic. Las humanistas, a diferencia de las grotescas, empiezan a verse con un toque característico con diferencias en los trazos o en algún carácter. Un buen ejemplo de la tipografía humanista es Gill Sans. Las neogrotescas recuperan la ausencia de modulación en el trazo presente en las grotescas con trazos homogéneos y añaden la concepción humanista de los caracteres. La tipografía estrella de este estilo es la helvética. Y las geométricas, cuyo estilo de palo seco queda claramente marcado por el carácter geométrico de sus caracteres, con un ductus más redondeado y simétrico. Una tipografía geométrica muy conocida es la futura. Las tipografías de escritura, conocidas también como script, son familias que imitan la escritura manual. En la clasificación Vox ATP, las tipografías de escritura se pueden definir como caligráficas, pues imitan estilos de trazado libre o manuales, y también entran las góticas. Se agrupan en caligráficas, que aparentan una escritura manual siguiendo una serie de pautas en cuanto a alineaciones e inclinaciones, así como llevar los caracteres enlazados. Manuales, cuyo estilo no imita otras formas de escritura, sino que propone la percepción de un trazado libre de escritura. No suelen llevar los caracteres enlazados. Y las góticas, características de los incunables del siglo XV, influenciadas por formas arquitectónicas. Son familias tipográficas de difícil ejecución en la tipografía de edición por la dificultad de su lectura. Las familias tipográficas de fantasía proponen una reinterpretación fuera de toda la norma, de elementos fijos e incorporación de elementos variables con diversa naturaleza. Así podemos encontrarnos con caracteres diseñados para asemejarse a cualquiera de las anteriores familias sin cumplir todas las características de estas, o caracteres diseñados ornamentalmente por pretextos gráficos y miles de formas.
Aunque no fueron clasificados originalmente por Vox, se incluyen en esta lista porque así las clasificó Aldo Novarés en base a la clasificación original de Vox. Este hecho influyó en que fuesen añadidas posteriormente en la clasificación Vox ATP. Hay, sin embargo, una clasificación no incluida en la de Maximilian Vox, donde se disocian las familias egipcias de las romanas y se incluyen otras por tener características que no se podían agrupar en las existentes. Son los casos como las handmade, que aún dentro de las script no son estrictamente caligráficas ni estrictamente manuales, se caracterizan por sus trazos nostálgicos y fueron un previo de las tipografías fantasía. Las seriales, que recogen todo un abanico de estilos incluyendo romanas y palo seco, y por esta razón son de carácter multiuso y gran adaptabilidad. Las informáticas, llamadas también fuentes pixel, son tipografías idóneas para visualizarse en el soporte de las pantallas. Las no latinas o no incluidas en los alfabetos latinos tienen particularidades como la dirección de escritura distinta y caracteres muy diferentes entre sí. Las más predominantes, cirílico, griego, hebreo o árabe. Y las fuentes pi, que son todas las representaciones gráficas de un carácter, y me refiero a pictogramas, ideogramas, glifos, caracteres especiales, entre otros, como por ejemplo los caracteres presentes en el alfabeto chino, que se basa en ideogramas y pictogramas. Como ves, existe un universo tipográfico, pues dentro de cada familia hay diversidad de grosores, subtipos de familia, ausencia o presencia de elementos ornamentales como gota o lágrima, ubicación e inclinación del ojo y demás elementos anatómicos, si tienen o no remates, la naturaleza de sus trazos, si son símbolos y formas ornamentales como los de Saft-Dinbats, los caracteres de notaciones musicales, los icon fonts. De verdad que son todo un mundo por explorar y conocer para diversificar la funcionalidad del diseño. Y es que en esta área creativa todo comunica. Por eso es necesario emplear estratégicamente la letra, que paradójicamente silente es capaz de incluso gritar su mensaje más allá de lo que leemos, pues con ella podemos ser capaces de transmitir emociones y sensaciones. Así que llegamos a la pulpa de todo este asunto. Crea un efecto wow combinando tipografías. Es una tarea que lograrás si acatas los 10 mandamientos del mundo tipográfico para usar este elemento comunicativo a tu favor y no morir en el intento. Primer mandamiento. Alíate con las letras. Habiendo explorado y comprendido lo visto hasta ahora, puedes usar la tipografía que más te guste, siempre y cuando sea acorde a tu mensaje. Para un carácter informal, una border cake sería tu aliada perfecta. Transmitir afecto, te vendría bien alguna similar a Vincentia. Para mostrar cercanía, tipografías como Pacífico son ideales. ¿Quieres aludir feminidad? Alguna como Snell Roundhand te resultaría de maravilla. Espontaneidad, una parecida a The Friday Stroke sería genial. Conocer bien a tus aliadas escritas te permite saber que cada tipografía te ayudará a comunicar mensajes con intencionalidad, autenticidad y propósito. Segundo mandamiento. Menos es más. Al decidir qué tipografías vas a usar en tus diseños, por favor, sé minimalista. Esto significa que es mejor usar una o dos fuentes por proyecto y una tercera opcionalmente si es absolutamente necesario. Si usas familias tipográficas variándolas en tamaño, peso y estilo, estarás aplicando un truco excelente para generar combinaciones altamente funcionales y estéticas en tus diseños. Esta ley se relaciona mucho con la del contraste, que es justamente el tercer mandamiento. Los opuestos se atraen, pero para no colisionar, así que hazlo con equilibrio. Combina un tipo de letra sans serif con una serif, cortas con altas o decorativas con simples. Aplica el contraste en pesos para facilitar la lectura. Si la línea de texto es pequeña, dale mayor grosor. Y si es más grande, aligera su peso pasando, por ejemplo, de una bold a una light.
Para el color de los textos también aplica el contraste. ¿Cómo así? No uses colores similares entre letras y fondos. Con eso lo único que logras es mimetizarlos y dificultar la lectura de tus propuestas gráficas. Te recomiendo educar tu ojo viendo muchos diseños para inspirarte. Ojo, no para copiarte, no son lo mismo. Y luego que te inspires, pues a practicar mucho. Cuarto mandamiento: huye de la monotonía. Ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿cierto? La combinación de dos fuentes similares no hará que tus diseños se vean más minimalistas o más pro. Por eso, evita usar dos fuentes de la misma clasificación. Por ejemplo, no van bien dos fuentes sans serif. Tampoco dos serif. Menos dos slash serif. O dos script al mismo tiempo. Quédate con una fuente hasta que la hayas dominado por completo. La razón, el contraste explicado en el tercer mandamiento. Quinto mandamiento: usa líneas guías y o cuadrículas para ajustar los elementos de tu diseño. Así, podrás agrupar bloques de información relacionados entre sí y harás que los objetos distintos se vean más ordenados. Por consiguiente, lograrás un aspecto más profesional en todas tus composiciones visuales. Sexto mandamiento: justifica tus textos y de preferencia hazlo siempre hacia la izquierda. ¿Por qué? El justificado o abanderado de textos a la izquierda es mucho más fácil de leer, pues en la lectura occidental leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Al abanderar tus textos a la izquierda, el ojo puede ubicar el margen y leer con más facilidad. Si buscas crear textos wow, evita las sangrías en la primera línea de un párrafo. Dependiendo del diseño, muy pocas veces usa el justificado hacia la derecha y procura, por favor, no justificar los textos a modo de bloque. Así no generarás esos raros e innecesarios espacios negativos dentro de tus párrafos. Séptimo mandamiento: aplica la jerarquía, un principio empleado para que el ojo del lector vaya de lo más importante a lo menos importante. Una buena jerarquía hace que el lector sepa dónde comenzar y a dónde ir, mediante distintos niveles de énfasis. Aunque suene complicado, realmente es sencillo. Decide qué recursos quieres que el lector vea primero y luego destácalos. Dale mayor tamaño a los importantes o más grosor. La idea es que los diferencies de algún modo. Recuerda los principios de menos es más y del contraste. Octavo mandamiento: evita las esquinas y hazlo a toda costa. A menos que sea para cortar letras y elementos a propósito, no coloques junto al borde o a las esquinas de una página o formato los textos. El espacio negativo es algo bueno en el diseño, así que no les tengas miedo y deja a tu diseño respirar. Noveno mandamiento: respeta los ejes de la composición. Guías que te permitirán alinear tus textos sin importar qué fuente tipográfica apliques. Creando un eje principal vertical, podrás alinear textos a la izquierda, mientras que los ejes horizontales ajustan los textos de modo lineal, guiándose por el elemento más predominante, que puede ser la altura de las mayúsculas o la línea base. Décimo mandamiento: relax. Es tan solo texto. Sé bold o italic, nunca regular. Disfruta el proceso y aprende la moraleja. Un texto bien diseñado puede significar la diferencia entre un proyecto ordinario y uno extraordinario, incluso si estás comenzando en el diseño. Todo lo que necesitas hacer es interesarte aún más por la tipografía para poder hacer mejor tu trabajo y comunicar los mensajes de tu marca creando un efecto wow. Nos vemos en la próxima. Bye bye.